días para todos. Les agradezco muchísimo la presencia en este encuentro, una presencia por demás estimulante. Y obviamente deseo comenzar por agradecer mucho otra vez a Somos Uruguay, a su director Mario Lev, que nos da en esta oportunidad precisamente la posibilidad de compartir nuevamente con ustedes algunos temas que nos importan a todos los uruguayos, como son los temas de la economía, particularmente en una etapa de la historia del país en que la economía uruguaya enfrenta desafíos muy importantes. Y hemos elegido junto a nuestros compañeros del Ministerio, con quienes hemos elaborado esta presentación, lo que entendemos es el principal y primer desafío que tiene la economía uruguaya en este momento, que es el que tiene que ver con la inversión y el empleo. Que en el fondo de las cosas, en la sustancia de las cosas, son dos maneras de decir lo mismo. Porque no hay empleo sin inversión, no hay inversión por lo general que no genere consecuencias directas e indirectas, que muchas veces no se perciben, sobre el empleo en su nivel y en su composición. Y por eso es que hemos seleccionado este motivo de comunicación para el día de hoy, que vamos a dividir en 5 partes, que son las que ustedes están viendo, espero, en la pantalla, aunque ahora sí. En 5 partes que son las que aparecen allí, una referencia al contexto en el que estamos haciendo este análisis, contexto global y naturalmente también regional. ¿Qué es un clima de inversiones? Recordar cuáles son los componentes fundamentales del mismo. Las decisiones recientes para estimular la inversión y el empleo. Cuando digo recientes no me estoy refiriendo a estos días que corren en la actualidad, porque en el Ministerio venimos trabajando por lo menos hace 2 años en esas decisiones para estimular la inversión y el empleo. Y justamente fue aquí, en este ámbito, en un desayuno útil de Somos Uruguay, que mi compañero Pablo Ferreri expuso con detalle, hoy lo vamos a recordar sintéticamente nomás, el conjunto de decisiones que pusimos en práctica para estimular la inversión y el empleo. Hoy lo vamos a recordar porque estamos seguros que esas medidas, que reitero, se han venido poniendo en práctica desde hace 2 años, seguramente van a rendir sus frutos ya a partir del segundo semestre de este 2019. Queremos destacar en particular algo que a nuestro juicio es excepcional en la historia del Uruguay, que es el gran empujón que le estamos dando a la infraestructura, esto es, a la capacidad física del país, que obviamente también tiene efectos directos sobre la inversión y el empleo, porque el desarrollar la capacidad física en la infraestructura es generar inversión y empleo directo, sino también los efectos colaterales indirectos, porque cuando se genera más calidad en infraestructura, se está, por ejemplo, influyendo sobre la competitividad de la producción y al mismo tiempo, al mejorar esta variable tan fundamental que es la capacidad de competir,
se abren nuevas posibilidades indirectas de inversión y empleo que son fundamentales para el Uruguay. Y luego culminar con una especie de referencia al futuro, vista a través de una de las perspectivas sobre las cuales se puede hoy referir al futuro, sabiendo que tiene una gran dosis de incertidumbre. Ustedes dirán de incertidumbre positiva, dada la velocidad de los cambios que estamos viendo en la práctica. Pero que encuentra Uruguay, desde el punto de vista que nosotros vamos a mencionar aquí para cerrar esta charla, muy bien ubicado, muy bien posicionado. Y estoy hablando de la economía digital, que jugará seguramente, ya lo está haciendo, un papel muy importante en ese futuro que iremos aprendiendo paso a paso, día a día, todos juntos, sobre todo para ir complementando las herramientas, los instrumentos con los cuales lo vamos a encarar. Sobre el contexto, en primer lugar, el contexto mundial no es bueno y viene empeorando en los últimos tiempos, como ustedes ven allí, en una forma muy notoria. Aquí estamos viendo el crecimiento económico mundial esperado para este año que se corrigió nuevamente a la baja. En la parte izquierda de la lámina, ustedes están viendo el dato observado y el pronosticado para este año 2019, que es de 3.3%. Y a la derecha ven la cantidad de veces que se ha corregido la meta de crecimiento mundial. Y en todos los casos ha habido una corrección a la baja. Y les doy un dato que no pudo entrar en la lámina porque es un dato de ayer. Y es la proyección que hizo el Banco Mundial ayer sobre el crecimiento de la economía mundial, que pasa de 3.3, que es la que tenemos acá, a 2.6. Esto es, se sigue corrigiendo a la baja las proyecciones de crecimiento de la producción mundial, que es lo que estamos observando en esta lámina. Pero junto con esta proyección que la verdad nos deja preocupados a todos, hay además una evolución también a la baja en los últimos años del comercio mundial de bienes que se ha desacelerado desde mediados de 2017 y lo peor, no se espera una recuperación del comercio mundial en los próximos tiempos. Ustedes allí tienen el dato observado de volumen de comercio internacional de bienes a la izquierda de la lámina, con una evolución notoriamente decreciente en los últimos años, y a la derecha tienen un indicador de perspectiva que está encerrado en ese círculo rojo. Y ese indicador de perspectiva nos está mostrando que también las proyecciones en materia de comercio mundial para los próximos años no son buenas. Y cuando ocurren estas cosas en el contexto, es fundamental que tengamos en cuenta precisamente sus características, porque eso tiene que llevar, tiene que conducirnos a ajustar las decisiones de política económica interna al contexto o al escenario en el que nos estamos moviendo. En ese escenario, como tantas veces hemos dicho, Uruguay completó 16 años de crecimiento consecutivo. Hasta ahora el país nunca ha dejado de crecer. Pero hoy, más que destacar los 16 años de crecimiento consecutivo, que debe ser un orgullo para el país, porque no recuerdo otro momento de su historia contemporánea, al menos, en que haya ocurrido esto,
Lo que quiero señalar es la parte final de esta evolución, porque en la parte final, esto es la que está más a la derecha, nos indica una clara desaceleración de la producción nacional. Una clara desaceleración que aun cuando en 2018 tenemos un crecimiento de 1.6, no debe ocultarnos que hace meses que la economía uruguaya no crece. Y esa es la realidad que no podemos ocultar, acerca de la cual nos tenemos que preguntar, acerca de sus razones, pero sobre todo acerca de la búsqueda de medidas de política económica para intentar revertir esta situación de contexto. Por supuesto que también nos importa que el crecimiento uruguayo se haya dado simultáneamente con una mejora notable en la distribución de sus frutos, como lo está indicando la caída del índice de Gini, caída notable también que se ha producido, digamos, en los últimos años a los cuales hemos hecho referencia, así como el descenso en la tasa de pobreza. Uruguay no solo creció, sino que ha venido distribuyendo mucho mejor los frutos de su crecimiento. Es el producto per cápita más alto de la América Latina, pero al mismo tiempo es el producto mejor distribuido de la América Latina. Obviamente no hay que buscar consuelo en esto, porque también hay que decir que América Latina es el continente más injusto del mundo, mucho más que aquellos continentes donde la pobreza es lacerante, como en África. Uno a veces ve la pobreza africana y dice, bueno, la distribución de la riqueza de este país debe ser un desastre. Y seguramente es muy mala, pero es mucho mejor que la latinoamericana, que tiene menos pobreza, sobre todo porque la combatió severamente en los últimos tiempos y en varios países, pero tiene la más injusta distribución del ingreso en el sentido de concentración de gran parte del mismo en sectores muy reducidos de la población, mientras otros muy extendidos acceden en una proporción muy minoritaria a los frutos de ese crecimiento. Lo decía al principio, en este escenario, el principal reto para la política económica del Uruguay es revertir la caída de las tasas de inversión y de empleo, que son las que estamos viendo acá. Estas dos gráficas, que hoy son fundamentales para encarar los verdaderos desafíos del país, están implícitas en las anteriores, pero las tenemos que explicitar, las tenemos que mostrar con claridad, porque no aparecen sencillamente al observar las precedentes. Y aquí lo que se ve a la izquierda de esta lámina es una clara caída del corazón de la inversión productiva de cualquier país. El corazón de la inversión productiva, ¿cuál es? Maquinarias, equipos, construcciones. Y excluimos toda posible variación en las existencias de bienes y servicios, que son una parte de la inversión, pero que no son el corazón de la inversión. El corazón de la inversión es incorporar máquinas, incorporar equipos, incorporar construcciones. Esto es aumentar lo que aquí estamos llamando el fijo. Y lo de formación bruta es porque ese capital se va desgastando y hay que reponerlo. Cuando se deduce la reposición llegamos a lo que llamamos inversión neta, pero lo que importa es mostrar la inversión bruta, porque eso es lo que se está incorporando a la economía del país. Y obviamente una caída tan notable de la inversión bruta fija en el Uruguay, que es la parte izquierda de esta lámina, va acompañada, lo decíamos al principio, son dos maneras de ver la misma cosa, con un descenso en la tasa de empleo, como no podía ser de otra manera. Y ustedes ven que
en la parte final de la curva de empleo hay una notoria caída de la tasa correspondiente. Miren que la tasa de empleo es quizá el indicador más importante del mercado laboral, mucho más que la tasa de desempleo, porque la tasa de desempleo puede ser engañosa. A veces, por ejemplo, el desempleo puede disminuir porque hay gente que dejó de buscar trabajo. Esto es, porque hay una relación negativa entre la tasa de empleo y el nivel de actividad, que es el que marca el deseo o no de buscar trabajo. Por eso, la capacidad que tiene la economía para crear puestos de trabajo es la principal variable, el principal indicador a tener en cuenta. Y aquí tenemos problemas. Tenemos problemas porque en los últimos años esa tasa ha venido cayendo. Ahora bien, este es un gran desafío que el país tiene que encarar, que es lo mismo que decir el gran desafío de estimular la inversión, como señalábamos antes y con la definición que señalábamos antes. Y eso se logra haciendo o fortaleciendo lo que en economía solemos llamar vulgarmente el clima de inversiones, en algunos casos el clima de negocios. Me gusta más la expresión clima de inversiones, que tiene tres grandes componentes absolutamente claros para transmitir. En primer lugar, un clima de inversiones en cualquier país del mundo, en cualquier sociedad, necesita instituciones fuertes y especializadas, instituciones que tengan respuesta para los distintos problemas que enfrenta una inversión y al mismo tiempo una política de inversiones. En segundo lugar, necesita orden macroeconómico. No conozco experiencias en el mundo de inversión sostenible en aumento que se haga en un marco de desorden macroeconómico. Por eso, este elemento es absolutamente fundamental. Y en tercer lugar, necesita estímulos. La inversión necesita rentabilidad para poder hacerse, porque si no encuentra resultados positivos, no vamos a encontrar tampoco nosotros quienes se hagan cargo de este desafío, de este objetivo, y desde el sector privado en particular, decidan arriesgar un volumen de recursos importantes para aumentar la inversión en el país. Instituciones fuertes, ricas, diversificadas, orden macroeconómico y estímulos a la rentabilidad de la inversión son fundamentales para lograr los objetivos que buscamos. Ahora bien, en materia institucional, yo creo que estamos muy bien, estimados amigos. El país ha sabido hacer dos cosas. Primero, fortalecer sus instituciones. Y en segundo lugar, asegurar lo que ocurre en todo proceso de desarrollo. Desde el punto de vista institucional, un proceso de desarrollo supone muchas cosas, pero entre ellas supone ir mejorando su capacidad institucional. Esto quiere decir dos cosas. Primero, incrementar las instituciones para tener respuesta desde este punto de vista a los múltiples aspectos que plantea como necesidad el desafío de la inversión. Y en segundo lugar, ir modernizándose, enriqueciéndose. Todo proceso de desarrollo en el mundo, más o menos sostenible, muestra instituciones en crecimiento, pero además especialización institucional. Esto es, instituciones que se dedican especializadamente a aspectos relacionados con la inversión.
Y aquí tenemos 8 indicadores que nos sacan de toda duda al respecto. En 6 de ellos, Uruguay ocupa el primer lugar en América Latina. Y miren que estoy citando, como ustedes ven allí, no lo digo para no cansarlos demasiado con la exposición, estamos hablando de instituciones de mucho respeto internacional que confieren a Uruguay este lugar de distinción en el mundo. Y este es un capital intangible que Uruguay debe cuidar como un tesoro. Capital intangible porque no lo vemos, pero que juega para formar una identidad política del país en el mundo que es absolutamente fundamental para el clima de inversiones, que se refleja además en cosas muy concretas, como las que vamos a ver en un par de minutos, cuando analicemos cómo es visto el Uruguay desde afuera por los inversores y qué resultados obtiene Uruguay desde afuera con su calificación de crédito. Bueno, en la base de todos esos resultados está este primer puesto en estabilidad política, en respeto de la ley, en percepción de la corrupción, en democracia plena y en prosperidad que tiene Uruguay en la región. Y el segundo lugar que tiene, también en la región, en libertad de prensa, en libertad económica y en el llamado indicador de paz global. Con respecto a la solidez macroeconómica, Uruguay, yo les decía recién, es visto junto con los indicadores de estabilidad como un país ordenado. Un país ordenado que se refleja, por ejemplo, en la diferenciación notable que ha logrado Uruguay respecto al vecindario, ya no respecto a la región. Esa diferenciación se aprecia en la parte izquierda de la lámina y se produce a partir del año 2011 aproximadamente, cuando Uruguay, por sus relaciones con el vecindario, se ve obligado en primer lugar a diversificar sus mercados de comercio y de origen de inversión. Y a partir de esa diversificación, que no es diferenciación, va logrando diferenciarse de lo que ocurre en los dos grandes vecinos, básicamente, que son Argentina y Brasil. Fíjense ustedes que entre 2011 y el año pasado, Uruguay creció 19%. Y Argentina y Brasil decrecieron o se mantuvieron estancados. Es muy grande la diferencia, que se refleja luego, a propósito de los comentarios que hacíamos antes, en diferencias notables de la calificación de riesgo. Allí tenemos la calificación de riesgo de Brasil y Argentina y la de Uruguay. La de Uruguay es la más baja de todas, notablemente con respecto a la Argentina, un poco menos respecto a Brasil. Y acá tenemos otra gráfica incompleta porque el dato se conoció también en el día de ayer. El riesgo país de Argentina llegó a los 1000 puntos básicos en el día de ayer. ¿Qué quiere decir 1000 puntos básicos? Quiere decir que toda salida al mercado de crédito de Argentina significa pagar tasas de interés 10 puntos por encima del bono de Estados Unidos a 10 años. O sea, no menos de 12% de interés, lo cual es altísimo en los mercados internacionales. ¿Cuánto paga Uruguay? Uruguay tiene 200 puntos básicos de riesgo crediticio. Quiere decir que está pagando aproximadamente 2 puntos por encima de la tasa del bono de Estados Unidos a 10 años. La tasa del bono de Estados Unidos a 10 años es 2.13 en el día de ayer. Uruguay sale al mercado financiero cuando quiere, perdonen que lo diga así, y paga 4 puntos de interés. Entonces,
Esto hay que valorarlo mucho. Este es un capital fundamental del país para intentar llevar adelante políticas de estímulo a la inversión que sean realmente positivas en cuanto a los resultados que logran. Y por eso es que yo decía que tenemos que cuidar esto como un tesoro, que por otra parte se traduce en las calificaciones de todas las calificadoras de riesgo, concediendo en algunos casos por encima de los escalones mínimos el grado inversor a Uruguay, que no está en juego en este momento, por supuesto. Uruguay está desde ese punto de vista muy firme y esto está asociado precisamente a las características que estamos viendo acá. Ahora, esto no puede llevarnos a ignorar que tenemos un tema fiscal también desafiante. Uruguay tiene un desequilibrio fiscal alto que tenemos que combatir, con cuyo combate estamos totalmente comprometidos, solo que muchas veces en el debate público el déficit fiscal aparece asociado al tema del gasto y nos olvidamos que hay otro gran factor que influye sobre el resultado fiscal, que son los ingresos. Y los ingresos se pueden lograr de dos maneras fundamentales: aumentando impuestos, que no lo vamos a hacer, o incrementando el nivel de actividad, que sí estamos convirtiendo en nuestro principal desafío, porque incrementar la inversión, entre otras cosas por la vía de este orden macroeconómico, significa apostar al aumento del nivel de actividad, del nivel de producción y a través de esos incrementos una mayor recaudación impositiva. No por aumento de su carga, sino por el aumento del nivel de actividad. Ese es el camino que estamos siguiendo en el Ministerio de Economía. Ahora bien, el tercer elemento fundamental de toda política de estímulo a la inversión son precisamente los incentivos económicos. No podemos pedirle a la inversión privada que se asocie con este esfuerzo nacional sin asegurarle resultados o sin poner en práctica medidas que asuman los inversores privados como medidas de estímulo y de resultados concretos. Y yo les señalaba que esto mismo fue expuesto aquí en un desayuno de Somos Uruguay por Pablo Ferreri, con todo detalle, en el marco de lo que estamos viendo acá. Uruguay tiene un sistema de regímenes especiales de estímulo a la inversión, en cuyo seno hemos venido diseñando medidas concretas que apuntan en la misma dirección: tener una inversión más alta y, por lo tanto, un nivel de actividad más alta. Esos 6 regímenes especiales, porque son regímenes y además son sistemáticos, tenemos la Ley de Inversiones, votada por todos los partidos políticos del Uruguay, respaldada por todo el sistema político en 1998, en cuyo seno se está manejando la comisión de aplicación que concede estímulos especiales. Creo que se ha salido la imagen de la pantalla, volvemos a ella. Un régimen nuevo en el Uruguay, relativamente, aunque ya habíamos empezado a trabajar sobre él en el primer gobierno del Frente Amplio y en el primer ministerio que me tocó ocupar en materia de economía y finanzas, el régimen de participación público-privada, que hoy está dando sus frutos, y sus frutos importantes, porque le permite al Uruguay encarar con recursos del sector privado, articulados sistemáticamente con el sector público,
objetivos de inversión que el sector público por sí solo no puede encarar, o por carencia de recursos o por riesgos que no se pueden enfrentar. Precisamente el régimen de participación público-privada tiene una primera característica que es la que permite distribuir los riesgos entre el sector público y el sector privado de una manera conveniente para el país. Tenemos un régimen de zonas francas que es muy importante para el Uruguay y que ha traído resultados muy positivos para el país. El régimen de parques industriales, el de aeropuerto y puertos libres para Uruguay, teniendo en cuenta ese gran recurso natural que es su localización geográfica, tener aeropuertos y puertos libres es una gran ventaja que permite sobre todo estimular la parte logística de la inversión y naturalmente el resultado final de la misma. Y tenemos un régimen de admisión temporaria que hace años que está en vigencia en Uruguay y que permite también aprovechar las ventajas de una integración real desde el punto de vista productivo en la región. Todos estos regímenes se complementan con programas de apoyo sectoriales, porque estos regímenes están vigentes para toda la economía. Pero además, quiero señalar, y la dejé para el final del comentario de esta lámina, algo que también he escuchado frecuentemente y que no puedo menos que plantear como una discrepancia frontal. Todos estos regímenes tratan igual al inversor nacional que al inversor extranjero. No es verdad que discriminamos a favor del inversor del exterior. Todo esto está al servicio de todos los inversores del Uruguay, nacionales y del exterior. Es probable que alguien diga, bueno, pero yo no puedo acceder a una zona franca porque tengo una empresa pequeña o no puedo, digamos, pedir que se me conceda ese régimen especial para mi empresa. Es probable, pero no porque no tenga acceso, sino por un problema de escala. Todo esto está a disposición de todos los inversores del país. Y eso lo tenemos que tener muy claro y no repitamos más que estamos favoreciendo, discriminando a favor de los inversores del exterior, porque no es verdad. Vamos ahora a recordar simplemente, rápidamente, las decisiones recientes que detallaba Pablo en un desayuno, creo que del año pasado, acerca de la estimulación de la inversión y el empleo. Porque a la luz de los 6 regímenes especiales que yo acabo de mencionar, se han instituido y están en marcha, por un lado, estimales, esto es, que atraviesan transversalmente la sociedad y la economía. Y por otro lado, estímulos específicos, que, digamos, si los definimos geométricamente, quizá podamos decir que son estímulos que profundizan en cada uno de los sectores que están mencionados acá. Entre los estímulos generales se cuenta nada más ni nada menos que haber modificado los parámetros de asignación de exoneraciones tributarias en función de la capacidad de generar empleo en el país. Y por eso se modificó el régimen de COMAP a favor de la creación de empleo y naturalmente de un estímulo a la inversión. Exportaciones de micro, pequeñas y medianas empresas con nuevos programas de estímulo que antes no existían. Simplificación tributaria para las pequeñas, micro y medianas empresas. Subsidio al empleo, que está en plena vigencia, y sobre todo una ley de empleo juvenil, que también para nosotros es muy importante en esta tarea de estimular la inversión y el empleo. Y luego en los estímulos específicos,
Menciono al agro, hemos buscado encarar temas para sectores en dificultades como la lechería, como el arroz, lo estamos haciendo en este momento, nos estamos reuniendo con representantes de esos sectores para ver cómo podemos ayudar a solucionar los problemas concretos que tienen todos los días los mismos. El tema de la construcción, a la cual le estamos abriendo posibilidades que el país nunca tuvo en materia de estímulos, porque mejoramos la ley de inversiones teniendo en cuenta que estamos ante un sector con gran capacidad de generación de empleo. El turismo, sobre todo en las actuales circunstancias, principal rubro de exportación del país, el turismo, la venta de servicios de turismo receptivo ante un principal cliente que es Argentina, que con sus problemas, como los que veíamos recién, ha disminuido en su volumen de compras de servicios brindados por Uruguay. Y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que apoyar al sector turismo con recursos para paliar esta situación, y lo estamos haciendo. El sector audiovisual, que es una de las grandes novedades que tiene el Uruguay, con un potencial muy importante y que ha merecido también disposiciones especiales al respecto. Y algo que no está acá, pero que yo quiero destacar porque igualmente muestra un potencial importante, que es la industria farmacéutica del país, generando oportunidades muy importantes que queremos también resaltar y apoyar en este encare de los desafíos fundamentales que tiene el Uruguay. Los cambios que yo acabo de señalar están mostrando indicadores positivos, lo cual no quiere decir, me apresuro a señalarlo, que el periodo de maduración de estas nuevas inversiones ya esté completo y empecemos a ver inmediatamente resultados. Yo creo que los primeros resultados de las nuevas medidas se van a empezar a ver en el segundo semestre de este año. Pero no puedo ocultar el decirles que si tomamos los 4 primeros meses del año, esto es enero, febrero, marzo y abril, de 2019, estos últimos, respecto al mismo periodo del año anterior, hay un aumento de la inversión recomendada para estímulos de 351%. 351% ha crecido el monto de la inversión contenida en los proyectos que ha procesado COMAP en los últimos tiempos. Y al mismo tiempo hay un aumento de 13% en el número de proyectos recomendados. El primer indicador indica el monto de la inversión, el segundo indica el aumento en el número de proyectos recomendados. Y hay buenas noticias también al respecto desde este punto de vista, porque el 71% de los proyectos, como dice allí, corresponde a proyectos presentados por micro, pequeñas y medianas empresas. Y eso es bueno para el Uruguay. Y es muy bueno para el Uruguay que la mitad de los proyectos, el 50%, se ubican en el interior del país. 43% en Montevideo y solo 7% en varios departamentos a la vez. Pero hay una mitad de proyectos que están ubicados en territorio que llamamos genéricamente interior del Uruguay. Vamos ahora al punto que yo quería destacar especialmente, y es el esfuerzo que estamos haciendo en materia infraestructural. Un impulso que significa desarrollar la capacidad física del país, lo cual, como decíamos hoy, tiene un efecto directo, o sea, invertir en infraestructura, por ejemplo, transportes, comunicaciones, servicios portuarios, hacer carretera, construir el ferrocarril, como vamos a ver ahora, tener
nueva infraestructura educativa, más liceos, más colegios, más centros deportivos, más centros CAIF. Genera empleo por sí solo, empleo directo. Pero al mismo tiempo crea condiciones para que surjan o aumenten nuevas producciones en el país. Porque, entre otras cosas, mejora la calidad de la capacidad física y ayuda a competir mejor. Es el caso típico del transporte, como vamos a ver enseguida. Bueno, ustedes tienen a la izquierda de esta gráfica una evolución, me apresuro a aclararlo, acumulativa de el monto de inversiones en infraestructura que esperamos tener a fines de este año. Esto es acumulativa porque cada barra contiene a la anterior y muestra el incremento. ¿Qué quiere decir esto? Que a fines de este año esperamos haber llegado a una inversión de 11.000 millones de dólares en infraestructura, lo cual es una cifra muy alta, sobre todo en la comparación histórica del país. Esta inversión en infraestructura encierra una prioridad concedida a la infraestructura vial, que ha sido precisamente mirada con atención y con mucha importancia por las decisiones del gobierno. Acá estamos mostrando, sin incluir, atención, sin incluir los proyectos de participación público-privada, que ahora en una lámina posterior sí los vamos a incluir, sin incluir los proyectos de participación público-privada, moviéndonos solo con el instrumento de las concesiones que se realizan en el marco de la Corporación Nacional para el Desarrollo, la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y los programas de minería rural. Esta evolución, que también es acumulativa, cada barra contiene a la anterior, nos permitirá llegar a fin de año a una inversión vial, solo vial, de 2.200 millones de dólares. Y esto no lo voy a repetir, pero tanto por razones directas como indirectas es fundamental para el Uruguay. Pero tenemos el régimen de participación público-privada y tenemos 13 proyectos de participación público-privada. Los que ustedes ven ahí son 9 referidos a infraestructura vial, son 4 referidos a infraestructura educativa. En realidad agregué 1 en infraestructura vial porque tenemos 7, luego 4 en infraestructura educativa y el ferrocarril. Donde están los libros son proyectos de infraestructura educativa y social, diría yo, porque hay colegios, porque hay liceos, porque hay centros polideportivos, como decíamos recién, y porque hay centros CAIF, que además son centros de atención a la primera infancia. Luego los de vialidad y fundamentalmente el ferrocarril y el centro carcelario, que ya está en funcionamiento, como ustedes saben, fue el primer proyecto de participación público-privada. A la derecha tenemos una distribución de los proyectos donde aparece destacado, como resulta obvio, la inversión en el ferrocarril. Inversión en el ferrocarril que es absolutamente fundamental para corregir un error histórico garrafal que cometió este país cuando abandonó el ferrocarril como modo de transporte. Fue una carencia total de visión de futuro el haber tomado esa decisión hace tantos años. Y ahora nos desafía, porque ahora hay que corregir ese error, pero hay que corregirlo con una inversión muy importante como es la que se va a realizar precisamente a la luz de los nuevos programas que estamos analizando. Aquí se proyecta un impulso sostenido de las inversiones por
participación público-privada a partir de 2019. Tenemos, digamos, una especie de visión gráfica global en la que la superficie mayor, obviamente, que es la amarilla, es la del ferrocarril. Y luego tenemos en un color que no sabría definir, pero que es más apagado que el amarillo, la infraestructura vial y la infraestructura educativa en celeste, que es también lo que estamos viendo en estas gráficas. Quiero señalarles en particular que el proyecto del Ferrocarril Central va a ofrecer a la producción, y este es un ejemplo de lo que señalaba antes, a la producción centro-norte del país una alternativa para llegar al puerto de Montevideo a menores costos. Estamos haciendo una inversión muy importante que está comenzando en estos días. Son 839 millones de dólares de inversión inicial, pero también son 97 millones de dólares de obras viales conexas, 273 kilómetros de vías con estándar internacional, esto es 22 toneladas y media por eje y una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. 36 meses de construcción, 1.500 puestos de trabajo solo en la construcción del ferrocarril. 4,5 millones de toneladas de capacidad anual de transporte, sumando todos los viajes, que si no tengo mal entendido serán 7 de ida y 7 de vuelta todos los días, y al mismo tiempo 18 años de contrato de mantenimiento de todas estas obras como parte del acuerdo con el sector privado. Esta es una decisión muy importante, compañeros, y no hay que asociarla solamente a la construcción de la planta de UPM, porque esta es una inversión para el país. Por eso dice el título que se ofrecerá a la producción centro-norte del país una alternativa para llegar al puerto de Montevideo. Es que podrán surgir producciones que hoy no existen. Y hoy no existen porque no son competitivas. Y no son competitivas porque tienen costos de transporte inabordables. Con la construcción del ferrocarril van a tener una disminución notable de sus costos de transporte. Van a ser rentables y van a ser viables. Y el ferrocarril también es para ellos, y no solo como parte de esa inversión más grande de nuestra historia que estamos esperando a través de una resolución positiva y próxima se realice en el país. Y yo les recuerdo, uniendo esto con, además, aspectos que veíamos anteriormente, es la inversión más grande de la historia del Uruguay, pero también es la inversión más grande de la historia de UPM. Y eso se gana solamente con confianza y con credibilidad. Nadie realiza una inversión como la que se va a realizar en Uruguay, y me refiero a la planta de UPM-2, si no tiene una gran confianza en nuestro país, para lo cual el capital institucional es absolutamente fundamental. Finalicemos esta conversación con una mirada hacia el futuro, vista a través de una perspectiva. Hay muchas para mirar el futuro y seguramente una gran mayoría de ellas no las conocemos. Me refiero a las perspectivas. Y no las conocemos porque el mundo está cambiando a una velocidad tan grande, tan sorprendente, que no nos animamos quienes estamos actuando en la realidad de hoy a plantear el cúmulo, la diversidad de perspectivas desde las cuales vamos a proyectar nuestro futuro. Pero hemos elegido esta como una comunicación esperanzadora, además, porque hemos elegido una perspectiva en la que Uruguay está muy bien posicionado. Y lo podemos ver con estos indicadores.
Veamos en primer lugar una mirada a la infraestructura de la nación digital. Uruguay está en primer lugar en América Latina en materia de índice de desarrollo de tecnologías de la información. Uruguay es el principal exportador de tecnología de la información por habitante de toda la América Latina. Y su principal mercado es el mercado de los Estados Unidos. En segundo lugar, las suscripciones a banda ancha fija per cápita son las mayores de la región. En tercer lugar, la velocidad promedio de conexión es la más alta de toda la región. Pero además tenemos acceso universal de empresas a fibra óptica. Me contaba Pablo que estuvo en una reunión reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en París, durante la cual él hizo un informe o mencionó estos temas como parte del informe, y quienes estaban rodeándolo, delegaciones de todos los países, no terminaban de manifestar su asombro cuando Pablo les decía que Uruguay tiene acceso universal de empresas a la fibra óptica. Y al mismo tiempo, el mejor data center de América Latina, a lo cual hay que agregar el cable submarino de conexión de Uruguay con Estados Unidos a través de Brasil. Estas son infraestructuras fundamentales para encarar con confianza el mundo digital que se nos viene. Y eso lo podemos ver, así como lo vimos desde el punto de vista de la infraestructura, lo podemos ver desde el punto de vista de la gobernanza. Esto es, la gobernanza que tiene que ver con el desarrollo de la economía digital. Esa gobernanza, transformando los servicios públicos, nos muestra que Uruguay está integrando un selecto grupo mundial que son los países más avanzados en tecnología digital. Integra el D9 y preside el D9. Esto es, repito, el grupo de países en los que estamos más avanzados desde el punto de vista de la economía digital. El 100% de los trámites hoy, y esto ya es gobierno electrónico más que gobierno digital, pueden iniciarse en línea. Y esperamos que para fin de 2020, para fines del año que viene, además del 100% de iniciación de los trámites por vía electrónica, se puedan culminar. ¿Puedo seguir? Se puedan culminar precisamente completando todo el ciclo de iniciación, desarrollo y culminación del trámite. Un portal unificado de gov.uy y una atención omnicanal. Esto es una llegada múltiple y rica a todos los integrantes de la sociedad que tienen que ver con esta atención. Desde el punto de vista de la aplicación a la economía, no podemos dejar de mencionar la trazabilidad agropecuaria, que muestra un país pionero en el mundo en aplicar esta tecnología y al mismo tiempo desde ella obtener ventajas comerciales muy importantes. La exportación de software, como decíamos recién, que es la más alta por habitante de toda la América Latina. Su aplicación en un proceso de transformación muy importante que estamos llevando a cabo, que es la inclusión financiera y la introducción y la utilización de la factura electrónica, y el 100% de las empresas con fibra óptica como indicador, como herramienta para percibir la influencia que esto tiene en el desarrollo económico propiamente dicho.
Por eso decimos que el camino a una nación digital lo tenemos que respaldar con todo este esquema de incentivos que hemos venido analizando durante la charla de hoy. El régimen de zonas francas, el de servicios compartidos, el de la exportación de software, la promoción del sector audiovisual, la de la biotecnología, la inversión en investigación y desarrollo, la ley de emprendedurismo y las nuevas normas para aplicaciones. Esas aplicaciones que hoy, a la luz del progreso tecnológico, están proliferando en toda la sociedad, desde todos los sectores productivos, incluyendo el sector financiero y algunos que tienen que ver con la comunicación social. Estamos encarando este tema, como no podía ser de otra manera, con criterio inclusivo. Esto es, estamos preparando para que el advenimiento de la economía digital no distorsione la búsqueda de equidad que siempre hemos tratado de asegurar en todas las herramientas e instrumentos que hemos puesto en práctica. Y acá les ofrezco un indicador muy elocuente. Acá tenemos a la agrupación o agrupaciones de la sociedad por quintiles de ingreso. Esto es, siendo el quintil 1 el de más bajos ingresos y el quintil 5 el de más altos ingresos. En 2006, solamente el 1% del quintil más pobre tenía acceso a Internet. Solamente el 1%. Hoy, en 2016, mejor dicho, que es la última medición de la que disponemos, de la encuesta nacional de hogares al respecto, accede el 77% a Internet. El 77% de quienes integran el quintil más pobre de la población. Tenían el 1 hace 12 años. Hoy tienen el 77% de acceso. Lo mismo pasa en materia de aumento con el quintil de más altos ingresos, aunque con una proporción mucho menor, lo cual achica las diferencias y hace que, mientras en 2006 el 37% de los integrantes del quintil de más altos ingresos accedían a Internet, hoy es el 91%. También hay aumento en el quintil de altos ingresos, pero los aumentos son notablemente mayores en el quintil más pobre. Se han acercado las diferencias, se han acortado, mejor dicho, las diferencias, y eso hace que encaremos también, desde este punto de vista, las transformaciones del país con inclusión. Muchas gracias. Y estoy a las órdenes de ustedes.